Ahí estoy. Bueno, ahí Buenísimo. ahí vuelvo a subir el PDF. Ahí está el PDF. ¿Otra vez? Sí. Ok, Sí, bien. Sí, sí. sí, sí. Bueno, les decía, nosotros lo primero que tenemos que estudiar esta primera parte del año en nociología es la posibilidad de la validación del conocimiento. ¿Mm? Yo expliqué en las primeras clases que el objeto formal de la nociología era la validez del conocimiento humano. ¿Mm? Entonces, el primer problema que nosotros tenemos que estudiar respecto a esa validez del conocimiento humano es si es posible validarlo o si no es posible validarlo. Ahí está entrando Ángela. ¿Sí? Muy bien. Nosotros vamos a estudiar dos respuestas. Una va a ser negativa, es decir, el escepticismo va a decir que no es posible validar universalmente el conocimiento humano. Y la segunda respuesta que vamos a ver es la del realismo nociológico, que va a ser afirmativa. El realismo nociológico va a decir que sí es posible la validación del conocimiento humano. ¿Estamos hasta ahí? Ángela, Sí, hola, profe. ¿pudiste entrar, Ángela? Bueno, esperemos que sí. Bien, entonces decíamos, el escepticismo es una respuesta negativa a la posibilidad de validar el conocimiento. ¿Por qué? Bueno, porque esto va a ser una posición filosófica que va a negar que el hombre pueda tener certeza de lo que piensa y lo que dice. ¿Mm? Entonces plantea el escepticismo que el filósofo tiene que ser un mero espectador, observador de la realidad, pero tiene que abstenerse todo lo que pueda de juzgar la realidad, de juzgarla cognitivamente, no solamente desde el punto de vista moral. ¿Mm? De ahí la palabra skeptonai, de ahí viene escepticismo, ¿sí? Sería observar, en griego. Muy bien. En ese PDF que yo pasé, pusimos ahí arriba, inicialmente se ubica en la posición ética del helenismo, después de Aristóteles. Vamos a explicar un poquitito esto. ¿Por qué ética y no nociológica? Los escépticos clásicos, cuando decimos clásicos nos estamos refiriendo entre el siglo V y IV antes de Cristo, más o menos, planteaban que el escepticismo era conveniente porque generaba la imperturbabilidad del alma, acá lo dice el apunte, la tranquilidad del alma, la ataraxia. La ataraxia era un estado en donde el alma tenía que tratar de estar lo menos perturbada posible. Y claro, veían en el problema de la verdad eso, un problema. Quien quiere vivir tranquilo trata de no tener problemas. Una de las primeras cosas que vimos nosotros este año fue la problematicidad del conocimiento. En ese texto que les di de José María de Alejandro, de las antinomias del conocimiento humano. Pues entonces, claro, si se está buscando en realidad la eliminación del juicio y del problema de la verdad,
para tener una tranquilidad de alma, ahí estamos hablando de algo antes que nociológico, ético. Porque quien quiere vivir en paz ya está llevando adelante un planteo moral, más que de teoría del conocimiento. ¿Me explico? La otra palabra griega que tienen ahí, antes de ataraxia, es epogé. Epogé se traduce clásicamente como abstención prudencial del juicio. Esta abstención prudencial del juicio es no hablar ni intentar no pensar a ver si las cosas son o no son verdad, casualmente para no perturbar el alma. ¿Sí? Puse en ese último al final de ese primer párrafo, pero su posición es nociológica, es decir, nosotros esto de lo ético lo vamos a tener en cuenta, pero lo tenemos que estudiar desde el punto de vista nociológico. ¿Está? Bueno. ¿Estamos hasta ahí? Perfecto. Muy bien. Este material yo les recomiendo que lo lean, ¿no? Como lo sugerí la semana pasada. Yo voy a ir a pasar un poquitito así, saltando de punto en punto, como para dar una explicación de todo esto. Bueno, ustedes tienen ahí, un poquito más adelante, dice que en la antigüedad encontramos los siguientes modos de escepticismo. Hago una aclaración. El escepticismo no es un problema clásico, no es solamente antiguo. Tiene su raíz en la antigüedad griega. Pero en realidad el escepticismo es un estilo de pensamiento, más que una corriente nociológica. Y si se quiere, está relacionado con un estilo de vida. Escépticos encontraremos siempre, ¿sí? En esta época de la antigüedad helenística y hoy en el siglo XXI encontraremos escépticos. Bueno, acá me está anunciando que se está por cortar, así que donde se corte, les ruego que nos pongamos, en 10 minutos se corta. Así que en 10 minutos si nos vamos, les ruego que se sumen de nuevo y seguimos adelante. Muy bien, bueno. Decía, hoy en este occidente posmoderno, en realidad estamos nadando en escepticismo. Hoy hay una ramificación del escepticismo muy patente, no solamente para los que estudiamos filosofía, sino para los que salimos a la calle todos los días. En realidad, la mayoría de las corrientes de pensamiento y estilos de vida actuales parten de la base de que la verdad no existe. Y también parten de la base de esa ética que estábamos diciendo hoy, de que tampoco hay que preocuparse mucho si la verdad es verdad o no es verdad, porque es preferible vivir de otra manera, vivir tranquilo sin hacerse problemas, ¿no? Bueno, en el recorrido histórico que ustedes tienen acá, yo puse a Pirrón de Elis en el siglo IV y III a.C., presentando la forma más radical de escepticismo, ¿sí? Pirrón de Elis es el escéptico más coherente, si se quiere. ¿Por qué? Porque Pirrón lo que plantea es que en realidad, si se quiere ser escéptico, hay que tratar de ni siquiera hablar de nada, ni afirmativa ni negativamente, y en lo posible de no pensar ni afirmativa ni negativamente. ¿Sí? Es decir, se abstiene totalmente del juicio, o intenta hacerlo. Ahora, Pirrón, por otro lado, dentro de ese escepticismo radical que intenta, es bastante honesto porque reconoce al final de su sistema de pensamiento que este escepticismo es imposible de ser vivido. Acá yo creo que puse, sí. Sin embargo, él mismo confesó que no pudo llevar a la práctica plenamente su total escepticismo, pues era muy difícil despojarse del hombre, decía él, con su natural tendencia a conocer y a obrar. No sé si recuerdan, cuando nosotros nos vimos en primer año en lógica, una de las primeras cosas que dijimos cuando mostrábamos las operaciones de la mente era que la inteligencia naturalmente piensa.
Yo no le puedo proponer a la inteligencia que no piense, porque ya lo tengo que hacer desde un pensamiento, eso, entonces ya caigo en un círculo vicioso, ¿no? Así que Pirrón reconoce esto, que es algo espontáneo y natural el pensar, el querer conocer y el obrar en consecuencia. Cuando Aristóteles en la Metafísica, en el primer libro, haga una recensión, una crítica de los antiguos, como le llama él, y hable de los escépticos, Aristóteles se va a preguntar, va a decir algo así: ¿qué hará nuestro filósofo escéptico cuando vaya caminando y se encuentre con un pozo? ¿Por qué dice esto Aristóteles? Bueno, porque si realmente el escéptico admite que no hay verdad posible y ve un pozo, ¿qué hace? ¿Lo esquiva o no lo esquiva? Haga lo que haga, el escéptico va a tener que admitir que adelante tiene un pozo. Porque si lo esquiva, admite que hay un pozo y lo está esquivando. Por lo tanto, hay alguna verdad que él puede experimentar. ¿Me explico? Y si no lo esquiva, se va a caer en el pozo. Y al caerse en el pozo, la experiencia lo va a forzar a que adelante de él hay una verdad, o debajo de él hay una verdad. Eso es un poco a lo que se refiere Aristóteles. ¿Mm? Bueno, Pirrón. Pirrón entonces es el escéptico más radical. Lo otro que yo puse a continuación, lo siguen viendo el PDF con normalidad, ¿no? Ok. Puse 2, 3 y 4. Atenuaciones. Atenuaciones. Primera, segunda y tercera atenuación. Atenuar es tomar lo mismo, pero en idioma del siglo XXI más light sería. ¿Eh? Es un escepticismo que se va edulcorando, va bajando un poco la pretensión radical de una negación absoluta de toda certeza. La primera atenuación es el probabilismo de Arcesilao y de Carnéades. Los tenemos en el siglo IV y III a.C. ¿De qué modo atenúan el escepticismo? Bueno, van a negar la posibilidad de una certeza total, pero van a admitir que al menos se puede tener una probabilidad de la verdad. Es decir, no se puede acceder a la verdad total, pero sí se puede decir que hay cosas que son probables o más probables o menos probables. Es decir, que hay representaciones que si no sabemos muy bien a ciencia cierta si son totalmente verdaderas, bueno, pueden ser similares a la verdad, verosímiles. En realidad esta primera atenuación permite, aunque sea, vivir la vida de todos los días con cierta admisión de alguna certeza. Por ejemplo, que si tengo un pozo adelante lo esquivo. Sin llevar a un planteo filosófico, lo esquivo porque es más práctico esquivarlo que caerse en él. ¿Me explico? Bueno, esa es la primera atenuación, el probabilismo. La segunda atenuación es la que está representada por Enesidemo de Gnosos. Cree en los fenómenos, en las apariencias de la realidad. Le va a dar crédito este escepticismo de segunda atenuación a que no sabe muy bien si las cosas son o como el pensamiento las piensa, pero por lo menos le va a dar crédito a que las cosas parecen ser de una manera y no parecen ser de otras. Es lo que hoy llamamos nosotros habitualmente opinión. Cuando yo opino, no estoy totalmente, absolutamente seguro de lo que opino, pero creo que es bastante probable que esto sea así. Entonces digo, en mi opinión, esto es así. Por más que le pueda dar crédito a que lo que dice el otro, el contrario a mí, tal vez tenga razón. Ahí es cuando yo opino. ¿Sí? Entonces, esto de creer en las apariencias, en los fenómenos, es este escepticismo subjetivo que hoy vivimos, en donde la persona dice, para mí,
nada más que para mí y no pretendo que otra persona adhiera, las cosas son así. Es lo que hoy llamamos subjetivismo. Esta segunda atenuación de escepticismo consistiría entonces en un aparentismo o en un fenomenismo. Nosotros después lo vamos a tener que estudiar a fondo cuando veamos en el segundo cuatrimestre a Kant, el fenomenismo. La famosa frase de Nesidemo es esa de: yo tengo frío, no tengo duda, pero ¿realmente hace frío? Piensen, por ejemplo, cuando tenemos fiebre. El que tiene fiebre pierde temperatura, porque está usando la energía para combatir X cosa que le produce fiebre. Generalmente uno de los primeros síntomas de la fiebre es tener frío, y cuando tomamos algún antipirético pues tenemos calor, ¿no? Esa experiencia la tenemos. Bien, muchas veces la persona que está en estado febril se abriga, pero en realidad afuera no hace frío, el resto de las personas no tienen frío. Bueno, la pregunta viene por ahí, ¿no? ¿Hasta qué punto lo que yo siento es verdad? Eso sería la segunda atenuación. Muy bien. ¿Alguien quiere preguntar algo? Yo, profe, igual tengo varias dudas Sí, Tomás. y las estoy marcando en el texto. O sea, el fenómeno es el frío, por ejemplo. Sí. Entonces se siente la realidad del frío. Entonces existe o necesita una convención para que exista o no sé. Sí, la entiendo perfectamente la pregunta. El fenómeno es la sensación subjetiva. En este caso, el frío. Yo tengo frío. Pero la pregunta que se hace, este escepticismo de segunda atenuación, es si esa sensación, ese fenómeno interno,